En primer lugar, también mostrar todo nuestro agradecimiento del Grupo Parlamentario de Ciudadanos a toda esta Cámara y a todo el equipo de la Consejería por el gran trabajo realizado, todo nuestro reconocimiento para sacar adelante este Pacto Andaluz por el Agua y también hacer una mención especial a don Fernando Delgado, director general de Planificación Hidrológica, que la verdad ha hecho un trabajo magnífico y atendiendo siempre a cualquier hora y en cualquier día. Muchas gracias y enhorabuena. Señorías, la primera vez que yo me subí a esta tribuna fue precisamente para defender una proposición no de ley impulsando al Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar la tramitación para el Pacto Andaluz por el Agua. Con un punto único. Esta proposición no de ley solamente tenía un punto que decía así: el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que impulse y concrete su compromiso público de alcanzar un pacto andaluz por el agua con el máximo consenso de las fuerzas políticas, con representación en esta Cámara, así como con la participación de los agentes económicos y sociales de la sociedad de Andalucía. Y el Gobierno de la Junta de Andalucía ha recogido ese encargo que le hacía este Parlamento, porque esa proposición no de ley fue aprobada con el voto favorable de 4 de los 5 grupos parlamentarios que componen este Parlamento de Andalucía, todos excepto el Grupo Socialista, que, como bien ha dicho el portavoz que me ha precedido en el turno de la palabra, se descolgó, votó en contra, pero después se colocó allí en la foto con los regantes que vinieron a presenciar ese debate. Después también, efectivamente, lo ha dicho también el señor Carmona, se descolgó, el Partido Socialista también se ha descolgado de una declaración institucional que podía haber sido, en lugar de esta proposición no de ley, para que todos los grupos políticos hubiéramos sacado adelante de esa forma este Pacto Andaluz por el Agua. Está claro que el Partido Socialista en Andalucía, en materia de agua, como en tantas otras materias, no digamos ya en materia de pactos, ha perdido completamente el rumbo. Ayer el señor Durán, ya lo ha dicho el señor Carmona, en su intervención durante el debate del decreto de sequía, se le ocurrió decir que el Gobierno no había contado para ese decreto con el Consejo Andaluz del Agua. Señor Durán, si el Consejo Andaluz del Agua lo derogaron ustedes en el año 2015 con la intención de volver a crearlo y luego no lo han creado. El Consejo Andaluz del Agua no está creado en este momento. Además, cabe también recordar que este Pacto Andaluz por el Agua ya lo recogía el documento, el acuerdo de gobierno de coalición que firmó Partido Popular y Ciudadanos al inicio de esta legislatura. Por lo tanto, insisto en lo de siempre, estamos ante un Gobierno previsible que trabaja con el compromiso y de forma honesta en aquello que previamente ha comprometido con la sociedad civil y con el resto de fuerzas políticas. Y hoy es un día histórico. Ese día histórico en el que el Pacto Andaluz por el Agua, si sus señorías lo apoyan, va a ser una realidad. Un documento que, como también ha dicho el portavoz que me ha precedido, pues contempla algunas materias que posiblemente desde mi grupo no contábamos, pero de eso se trata. Es un pacto, es un acuerdo, es un documento de consenso y de diálogo en el que todos hemos tenido que ceder o acordar algunos puntos pues, con los que en principio no contábamos. Un pacto que no es del Gobierno de la Junta de Andalucía, que no es del Partido Popular, que no es de Ciudadanos. El Gobierno lo ha promovido, efectivamente, y lo ha tramitado, claro que sí. Desde los grupos parlamentarios del Partido Popular y de Ciudadanos lo hemos impulsado en esa proposición no de ley a la que me he referido. Pero este Pacto Andaluz por el Agua es de la sociedad andaluza, es de Asaja, de COAG, de UPA, de Ecologistas en Acción, de la Asociación Española de Tropicales, de Comisiones Obreras, de Facua, de Fundación Savia, de Red Andaluza de Nueva Cultura del Agua, de Silvema Serranía de Ronda, de AECOS, de UGT Andalucía, de Unión de Consumidores
de Andalucía, del Coordinador de Tributos del Agua, de Abengoa, de AEOPAS, de Amaya, de ASA, de ASA Andalucía, de AREDA, de ASEMA, de Asociación Española de Campos de Golf, de COPREU, de AGA, del Colegio de Geógrafos, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas, del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, del Colegio de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales, COAMBA, de COPREI, de la Diputación de Sevilla, de CREA, de Endesa, de la FAMP, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, muy importante, que también ha participado en este pacto, de FERAGUA, de la Gerencia del Agua de Córdoba, de la Federación Andaluza de Golf, del Colegio de Abogados de Granada, de CSIC, del Instituto Euromediterráneo del Agua, de IFAPA, de Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua y de las universidades de Jaén, Córdoba, Almería, Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, entre otros muchos colectivos. A todos ellos, muchas gracias y enhorabuena, todo nuestro reconocimiento por participar y por hacer posible este Pacto Andaluz por el Agua, que es el futuro del mayor recurso que necesita nuestra sociedad. El Pacto Andaluz por el Agua se ha estructurado en 4 fases. En la fase 1, el Gobierno y los grupos parlamentarios hemos consensuado la metodología y los 10 ejes principales. Mantuvimos algunas reuniones, todos los grupos parlamentarios, y esa fase acabó muy bien, con consenso y con un buen documento que establecía esos 10 ejes principales. En la fase 2 se celebraron reuniones con los agentes sociales y se les solicitó propuestas para cada uno de esos ejes del pacto. En la fase 3 se celebraron con los órganos colegiados esas reuniones de participación en el agua y la sociedad andaluza en general, donde todos expusieron las propuestas presentadas. Se ha elaborado un documento con 886 propuestas presentadas por los agentes, más las 100 propuestas de síntesis. Estas 100 propuestas de síntesis han obtenido el apoyo mayoritario. Y, por último, la fase número 4, que es en la que nos encontramos en este momento. Como he dicho anteriormente, el Pacto Andaluz por el Agua consta de esos 10 ejes principales que fueron consensuados entre los 5 grupos parlamentarios. El eje primero, objetivos medioambientales prioritarios, conseguir la depuración del 100% de las aguas residuales urbanas. También lo ha dicho el portavoz que me ha precedido. Estábamos vertiendo las aguas contaminadas residuales a los ríos y a los arroyos de toda Andalucía, al mismo tiempo que le estábamos cobrando un canon con carácter finalista a los ciudadanos y al mismo tiempo también que estábamos recibiendo sanciones millonarias de la Unión Europea por este motivo. Y también establecer mecanismos para reducir la contaminación difusa. El eje número 2, gobernanza, actualización y desarrollo de la Ley de Aguas de Andalucía. Simplificación normativa, esto es muy importante, incluyendo, cuando sea posible, la declaración responsable del promotor y posterior verificación. Y modificación del canon de mejora autonómico. El eje 3, participación y transparencia. El eje número 4, servicios urbanos y mínimo vital. El eje 5, déficits estructurales y demanda sostenible. El eje 6, resiliencia frente a sequías y cambio climático. Ayer lo vimos muy importante en ese decreto de sequía. Eje 7, mitigación y adaptación al cambio climático, un asunto vital, fundamental en materia del agua. El eje número 8, riesgo de avenidad e inundaciones. El eje número 9, recuperación de costes y financiación. Y el eje número 10, medidas prioritarias, que son las siguientes. Son las aguas subterráneas, que son un recurso estratégico en Andalucía, mejorando la gestión de los acuíferos, el 100% de las aguas residuales urbanas depuradas, fomento de la reutilización de las aguas regeneradas y algunas más que ya veo que no me da tiempo a informar, pero que están en ese documento que solicitamos sea apoyado por los 5 grupos de esta Cámara. Muchas gracias.
Señor Sánchez, portavoz del Grupo Socialista, si yo ya antes pensaba que vaya papeleta tenía usted con esto, yo creo que lo ha complicado usted más, porque evidentemente puede usted manifestar libremente lo que considere, pero decir que el Pacto Andaluz por el Agua no cuenta con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Segura y Guadiana, mire usted, se le ha invitado a participar y estas confederaciones hidrográficas dependen del Ministerio para la Transición Ecológica, un ministerio que no le ha permitido o que no le ha indicado participar en este Pacto Andaluz por el Agua. Por lo tanto, como también ha dicho el portavoz que me ha precedido, yo creo que se trata más de obstáculos que de otra cosa. Si la situación del agua es tan dramática en Andalucía, que efectivamente es seria, es a tener en cuenta, originada principalmente por las consecuencias derivadas del cambio climático, si es tan dramática que usted la ha descrito aquí y en muchas cosas coincidimos, entonces, ¿qué plantean ustedes? ¿No aceptan ustedes participar o sacar adelante este Pacto Andaluz por el Agua, que, como le decíamos, es un pacto social andaluz por el agua? Tampoco aceptan ustedes la declaración institucional. Y yo lo que creo es que ustedes huyen de todo lo que tenga que ver con un pacto que beneficia a Andalucía y los andaluces. Ya huyeron ustedes también del Pacto Andaluz por la Educación. Ya huyeron ustedes también de la Comisión para la Reconstrucción de Andalucía tras la situación tan grave de pandemia que hemos sufrido. ¿No se dan cuenta ustedes que se ve ya claramente que lo que les preocupa es que verdaderamente sea un trabajo útil y beneficioso para los intereses de Andalucía? A ustedes les preocupa eso y llevan ustedes, créanme, la estrategia totalmente equivocada. El agua es un recurso finito y escaso, efectivamente, por eso necesita de este gran pacto para que lo podamos aprovechar mejor, lo podamos gestionar mejor, lo podamos regenerar mejor y también le podamos conseguir un uso más sostenible. ¿Qué mejor forma para esto que un gran pacto andaluz por el agua? También ustedes se descolgaron, como también ha dicho el señor Carmona, de esa declaración institucional para la política agraria común, también firmada por todos los agentes sociales vinculados con la agricultura, como COAG, UPA, ASAJA o FAECA. Y le tengo que decir también que cuando usted ha descrito lo que usted considera que debe ser ese pacto andaluz por el agua, que usted ha dicho cómo considera que debe ser ese pacto, yo creo que usted estaba leyendo este documento, el Pacto Andaluz por el Agua, porque todo lo que usted ha dicho, está contemplado en el Pacto Andaluz por el Agua. Es que yo no entiendo qué justificación da usted para negarse a apoyar este documento. Yo no lo entiendo. Si todo lo que usted ha dicho lo contiene el Pacto Andaluz por el Agua, fomentar los órganos supranacionales, por supuesto que está contemplado. Reducir la huella de carbono, se han quedado usted corto, además. El Pacto Andaluz por el Agua es mucho más ambicioso de lo que han propuesto ustedes en su enmienda. No obstante, se la vamos a aceptar. Y fíjense, fomentar el desarrollo de la economía circular. Lo proponen ustedes en una enmienda y además dicen ustedes que sería ideal en el Pacto Andaluz por el Agua. Si eso lo han propuesto en torno a 10 o 15 agentes sociales de los que han participado en el Pacto Andaluz por el Agua, si eso lo contiene el Pacto Andaluz por el Agua 10 veces. Y además está en trámite una ley de economía circular de Andalucía. Se está tramitando la ley de economía circular de Andalucía. Infraestructuras verdes también lo contiene el Pacto Andaluz por el Agua. Planes de apoyo de ahorro y aguas regeneradas. Incentivo del ahorro. Planes de gestión de riesgos de inundaciones. Hacer frente a la irregularidad de las precipitaciones. Todo lo que usted ha dicho lo contempla taxativamente el Pacto Andaluz por el Agua. Por lo tanto, cuando usted ha dicho lo que necesita Andalucía, ha leído usted el Pacto Andaluz por el Agua que se ha llevado a cabo con el trabajo de todos los grupos parlamentarios, del que ustedes se descuelgan, y agradezco la predisposición de Adelante Andalucía, que por lo menos ha tenido predisposición.